Bueno, continuamos. Vean, es muy sencillo saber o ver si por lo que se está acostumbrado se vive dentro del mundo de las ansiedades. En un ejemplo, la rutina diaria, desde que se para hasta que se acuesta. Fíjese, y usted en su casa note cuántas de las cosas son repetitivas cada día en su vida. Desde que se para, se lava los dientes, se baña, se desayuna, se va al trabajo, va caminando, se sube al metro, llega a su trabajo, sale a comer, sale de su trabajo, regresa, prepara la cena y se va a la cama a descansar. Y al día siguiente exactamente es la misma rutina. Y es lógico que en todo eso habrá ansiedad, con una intención de cambiar la rutina, pero al fin y al cabo la misma costumbre lo hace imposible. Entonces, el resultado de este tipo de vida es la formación de puras intenciones. Y mientras haya intenciones, habrá ansiedades por concluir. Pero la base de todo esto es el miedo. El miedo. Fíjense ustedes, cuando un padre nota que uno de sus hijos o hijas está mal ubicado, y máxime en un mundo como en el que hoy vivimos, lleno de drogas, de alcoholismo y de sexualidad desenfrenada. ¿Cuántas de las veces un padre sabe que debe hablar con su hijo y un hijo sabe que debe hablar con su padre por los errores que ha cometido y que sabe no están bien? Fíjense bien, porque esto es muy importante. Nosotros definimos al miedo quizá a las cosas sobrenaturales, quizá a todo eso aprendido que papá o mamá, la abuelita nos contaban de pequeños y que lo atribuimos al miedo. Pero pocas veces hemos reparado en, en las relaciones humanas esta palabra miedo que tanto decide la vida de un individuo. En el ejemplo del padre, el padre sabe que debe hablar con su hijo, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo dirigirse a él, y esto le causa miedo. En el otro aspecto, el hijo sabe que necesita hablar con su padre, pero no sabe cómo dirigirse, no sabe cómo exponerle lo que ha hecho o lo que le está sucediendo, porque siente miedo. El padre, por su parte, dice, bueno, yo creo que es mejor dejarlo para una mejor oportunidad.
Ya mañana hablaré con él. El hijo piensa, bueno, yo creo que mejor no le digo nada, porque lo más seguro es que no me entienda, lo más seguro es que no me comprenda y quizá hasta me regañe y me grite. Entonces yo creo que mejor después se lo digo. Fíjense ese fenómeno que se entrelaza entre esas dos personitas que no saben cómo comunicarse y creen que con lo que piensan, que para mañana es lo mejor, que para otro día mejor lo hablan, sin que se lo digan, los lleva a ponerse de acuerdo. Pero yo pregunto, ¿con tamañas actitudes podrán estar de acuerdo? Con el simple hecho de pensar en haberle dicho las cosas el padre al hijo y el hijo al padre, ya lo hicieron, ya se pusieron de acuerdo. Fíjense bien, evidentemente no es así. Aquí el único acuerdo que ambos pudieron tener fue su terrible y pavoroso miedo al enfrentar la realidad. Miedo porque no supieron cómo dirigirse uno hacia el otro. Y eso es terrible, brutal, que suceda en dos entes pensantes. Entonces, aquí vamos a reflexionar este paradigma del miedo, y no porque yo diga, sino por lo que tú te des cuenta. Esa es la finalidad de este programa, que tú te des cuenta en sí mismo cuánto de lo que aquí vamos a hablar hay en ti. Ahora, ¿miedo a qué? A lo desconocido, porque implica pensar, investigar, hacer, realizar, y porque no se sabe cómo, y el no saber cómo crea los miedos, contrario a lo que se está acostumbrado. Ahí nada más se obedece por la razón de la que ya se tiene aprendido. En todo lo que se tiene aprendido, en todas las costumbres, pues realmente ya no hay que pensar, no hay nada que investigar, no hay nada que hacer, no hay nada que realizar, pues todo lo estamos haciendo bajo la costumbre de la rutina ordinaria. Ahí no hay nada, vuelvo a repetir, que hacer. ¿Por qué? Porque todo se obedece, por la razón, repito, de que ya se tiene aprendido. Pero, ¿de dónde surge el miedo en la gente? Yo voy a hacerle a usted una pregunta, pero analícela. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo?
Ahora respóndanme esto. ¿En qué parte del cuerpo lo sienten? ¿En qué parte del cuerpo sienten el miedo? Porque si usted me dice que lo siente, habla de uno o más sentidos. En este caso, está usted refiriéndose al sentido del tacto, ¿cierto? Entonces, el miedo no se siente. El miedo se interpreta en base a lo que se ignora. Por lo tanto, el miedo traducido a otra palabra es ignorancia. Ignorancia de las cosas. Porque no se ha investigado, porque no se ha pensado en determinadas cosas. Entonces, el miedo traducido, repito, en otra palabra, es ignorancia. Punto. Porque si yo pregunto, ¿puede usted decirme qué es el miedo? Porque si para usted existe el miedo, entonces debe saber cómo es. Y entonces, note, ya no hay pregunta. Surge una interrogante. ¿El miedo es el coco, la palmera? ¿El miedo es el señor del costal? ¿El miedo es la llorona? ¿El miedo es la oscuridad? ¿El miedo es el jefe? ¿El miedo es el patrón? ¿El miedo es la esposa o el esposo? ¿El miedo son los hijos? ¿El miedo es la vida? ¿El miedo es la muerte? ¿Qué es el miedo? Y entonces aparece una pregunta. ¿El miedo lo ve? Y note cómo inmediatamente involucramos otro sentido, el sentido de la vista. Ahora sí, dígame si lo ha visto. Dígame si lo ha tocado. Dígame si el miedo lo ha pesado. Dígame si el miedo lo ha medido. Y surge en automático en usted una respuesta. Y sin ser adivino, le voy a decir cuál es su respuesta. No, ¿verdad? No lo ha medido, no lo ha pesado, no lo ha tocado, no lo ha visto. Entonces, el miedo científicamente no existe. El miedo es una creación de la mente y existe porque es aprendido por la simple palabra que no se comprende y es mal interpretada. Ahora, ¿de quién lo aprendió usted? ¿De la mamá, de la abuela, del tío, del papá, del primo? ¿De quién lo aprendió usted el miedo?
porque el miedo existe por falta de conocimiento de que la palmera da un fruto que se llama coco, que la Llorona no es más que una leyenda, que el patrón no es un tirano y que usted necesita de él y él de usted, de que la oscuridad es luz y no miedo. Si usted dice luz, dice oscuridad y viceversa, de que la vida es muerte, que cuando usted dice vida, en automático está diciendo muerte. Entonces, fíjese usted bien, a falta de conocimiento, ¿qué hay? Ignorancia. Y entonces, note usted que la base del miedo es consecuencia de lo que sí existe, la ignorancia. Existe, repito, la ignorancia y no el miedo, que simplemente es una palabra aprendida. Y por eso se le teme a todo, hasta para un desarrollo personal, laboral, etcétera. Entonces, con esto tenemos que el conocimiento va a nulificar el miedo, por la simple y sencilla razón que el conocimiento es aplastante para el miedo, que no es otra cosa más que una inseguridad brutal de lo que no se sabe y conoce con exactitud. Ahora, hablar de conocimiento es estar hablando ya a nivel neuronal, ya no mental. Y eso es lo mágico dentro de la diversidad de este planeta, que mucha gente ignoramos cosas distintas y por eso buscamos aprender tal o cual conocimiento, tal o cual cosa. Fíjense aquí lo maravilloso de tener ese conocimiento, ese potencial brutal que tenemos en todo ese universo interno de nosotros mismos. Por eso hay gente que le gusta la química, la física, biología, arte, ciencia, mecánica, electricidad, la cocina, las ventas, etcétera. Eso es lo mágico, que este planeta sea de selecciones múltiples. Imaginen a una persona que tenga conocimiento de todo. Díganme si puede tener miedo, si tiene conocimiento. Entonces, vean ustedes cómo en cada uno de estos paradigmas mentales, dentro está el autoboicot de tu propia vida. Crecimiento, desarrollo a otros niveles profesionales de la existencia misma, que solo se alcanzan con sentir y vibrar en cualquier escala representativa. Llámese presidente, director, gerente, ejecutivo, supervisor, vendedor, el de intendencia, o padre, hermano, hijo. El paradigma mental de los más letales para el desarrollo del ser humano es que, llenos de miedo por sus ansiedades, van al fracaso y por ello recurren a la autoestima.
y la autoestima es el paradigma mental para la destrucción del ser humano. Una pausa y continuamos.